a nombre del Instituto de Arbitraje Perú, IDAR Perú, para dar inicio al primer desayuno arbitral del Instituto de Arbitraje Perú, IDAR Perú. Antes de dar inicio a esta reunión de trabajo, vamos a empezar el saludo de bienvenida a los integrantes de la mesa de honor que nos acompañan en esta oportunidad. Tenemos la presencia del doctor Fidel Alberto Castro Machado. Él es presidente del Instituto Peruano de Arbitraje Perú, IDAR Perú. Tenemos también la grata presencia del doctor Antonio María Lorca Navarrete. Él es presidente de la Corte Vasca de Arbitraje. Saludamos la presencia del doctor Carlos Mateus López. Él es catedrático de la Universidad de Lima, y con la presencia de ellos damos a ustedes una reiterada bienvenida. Para dar inicio a la reunión de trabajo, dejamos en el uso de la palabra al doctor Fidel Alberto Castro Machado, presidente del Instituto Peruano de Arbitraje, IDAR Perú, para que haga la presentación del instituto respectivo. Doctor Antonio María Lorca Navarrete, doctor Carlos Mateus, doctora Mariela Guainoni Romero, distinguidos directores del Centro de Arbitraje, compañeros árbitros, señores y señoras. El Instituto de Arbitraje Perú no es otra cosa más que la materialización de una inquietud forjada en las aulas universitarias en el curso de especialización de arbitraje que se realizó en la Universidad de Lima, acogiendo las iniciativas de muchos de los integrantes de este instituto y bajo la dirección del doctor Mateus pudimos hacer realidad esta inquietud en el mes de mayo. Somos una asociación civil sin fines de lucro que pretende fomentar y promover el arbitraje a través de la celebración de eventos académicos, generar un espacio de debate sobre una institución que se ha legitimado socialmente de manera efectiva en nuestro país, y sobre todo ahora en este contexto socioeconómico sumamente halagüeño para todos nosotros. Integramos el instituto 21 profesionales de diferentes especialidades. Tenemos colegas abogados, arquitectos, ingenieros, especialistas en otras áreas. Todos ellos muy identificados y sumamente conscientes de la importancia y de la absoluta legitimidad social del arbitraje. Creemos firmemente que la teoría de la hegemonía del Poder Judicial ya ha sido claramente derrotada, que el arbitraje socialmente se legitima cada vez más a través de la creación de centros de arbitraje y a través del perfeccionamiento, capacitación y especialización de profesionales en los diferentes sectores del arbitraje. En esta oportunidad, nuestra institución se siente complacida y sumamente honrada con la presencia del maestro Antonio María Lorca, presidente de la Corte Vasca de Arbitraje, quien ha tenido la especialísima deferencia de aceptar nuestra invitación, y se la agradecemos, como siempre, con la generosidad y con la disposición académica propia de un maestro. En igual sentido, agradecemos también la presencia del doctor Carlos Mateus, quien desde siempre nos apoyó en esta iniciativa. Saludamos también la presencia del director del Instituto Peruano de Arbitraje, el doctor Carlos Soto Coaguila. Muchas gracias por su presencia también esta mañana. Sin más, reiterarles nuestro agradecimiento por su presencia, nuestro compromiso de que IDAR hará todos los esfuerzos necesarios, no solamente durante la gestión que me honro en presidir mi
hasta el año 2012, sino las sucesivas directivas. Quiero invitar ahora al doctor Carlos Matthews para que tenga el honor de presentar al doctor Antonio María Lorca Navarrete. Muchísimas gracias. Bueno, ante todo, buenos días. Sí, pues es una ocasión feliz el inicio de esta nueva institución que va a coadyuvar al desarrollo del arbitraje. Me parece genial que el profesor Lorca, mi querido maestro en general del mundo del derecho del arbitraje, pues sea la persona que dé un poco el impulso inicial a esta institución. Bueno, pues hablar de maestro en realidad me evoca tanto cuestiones académicas como cuestiones emocionales. Los árabes dicen que todo es quismet, todo es destino, ¿no? Hay una cosa curiosa que quizás sea más importante que toda la banda importantísima de producción bibliográfica y participaciones académicas que ha tenido. Yo conocí al profesor Lorca hace ya un montón de años. Y curiosamente, tiempo después, creo que habrán sido 10 años después de haberlo conocido, me encontré con un detalle. Cuando uno es joven piensa que puede absorber mucha información y quizás se sobreestima. Había un libro que él publicó, curiosamente no de arbitraje, que yo había pillado en la Universidad de San Marcos hace muchísimos años y había fotocopiado. Pero la fotocopia que saqué fue de una sección que yo no entendía. Lo que pasa es que el pensamiento del profesor Lorca es un pensamiento muy profundo, es sintético, no se habla mucho, pero cada frase contiene amplia información. Y para ese entonces yo juraba que era pues, una autoridad académica, ¿no? No me engañaba. Y esa paginita, años después la encontraría. Y en esa ocasión yo no sabía a qué libro pertenecía. Hice el cotejo y me daría cuenta que era pues, el libro de mi querido maestro. En pocas palabras, todo está marcado, ¿no? Todo tiene un signo. Bueno, hablar del profesor Lorca es hablar de arbitraje, ¿no? Él tiene un récord impresionante, ha publicado decenas de tratados, monografías, libros, artículos en Europa, en América. Además es el gran promotor en el mundo del Reino de España, original en el tiempo, de manera sostenida, a partir de la cátedra que ejerce en la Universidad de San Vasco, de donde he tenido la suerte también de estudiar y obtener el grado académico que ostento. Además de eso, tiene un compromiso práctico como director de la Corte Vasca de Arbitraje, como presidente de juntas arbitrales, como sumo en Euskadi. Y nada, nunca para. Acaba de publicar solo este año varios libros, 3 de los cuales últimos recién estoy revisando. Además, su compromiso con nuestro país es muy intenso. El profesor Lorca está viniendo de Perú ya casi como si fuese su patria de adopción, ¿no? Al final, Lima y San Sebastián yo ya no las distingo, o sea, son lugares en los cuales, como dice Giovanotti, la patria es donde le gusta estar, ¿no? Y yo creo que eso le afecta mucho a mi querido maestro y amigo, el profesor Lorca. Pues nada, yo los voy a aburrir con tanta historia sobre él, mejor es que lo escuchen. Y nada, pues a eso, ¿no? Venga. Espero no perturbar el magnífico desayuno que se están tomando a causa de mis palabras y que por tanto podamos llevar a cabo una convergencia útil y provechosa entre un acto lúdico como es un desayuno del que espero que estén, como he dicho anteriormente, disfrutando, y pues un acto que ya no es tan lúdico, que es el que finalmente supone hablar sobre el arbitraje, que puede resultarle a alguno incluso pesado, ¿no? Es decir, un tanto aburrido. Pero bueno, yo voy a tratar de, en definitiva, de encarar mis palabras sobre aspectos que finalmente hacen referencia al arbitraje, comenzando, como no puede ser de otra manera y como es de justicia,
por mi agradecimiento a Fidel, que es el alma mater de este hermoso proyecto de crear una institución de arbitraje aquí en Perú. Evidentemente agradecer las palabras de mi querido amigo José Matius. Ya son unos pocos años los que llevamos juntos. Efectivamente es cierto que él se encuentra muy unido a la ciudad de San Sebastián, en la que yo soy catedrático de Derecho Procesal en la Universidad del País Vasco. Ya lo ha visitado varias veces a San Sebastián y bueno, creo que tiene el honor de ser doctor en Derecho por la universidad de la que yo soy catedrático, y yo también tengo ese sumo honor de haber contribuido a ella. Bien, en este acto, que espero que no perturbe el desayuno que ustedes están tomando, se me ha dicho que hable sobre el arbitraje. Ciertamente hablar sobre arbitraje pues supone abordar muchos aspectos y cuestiones que conllevan reflexiones de muy variada índole, ¿no? Yo ciertamente me acerqué al arbitraje hace ya bastantes años, con ocasión de la primera ley que se promulgó en mi país en el año 1988, que llevaba la fecha de 5 de diciembre de 1988. Y bueno, mi acercamiento al arbitraje fue causa o se justificó en la circunstancia de que pensé que aquella ley era una ley importante, una ley que venía a romper un poco el esquema tradicional de entender la resolución de controversias, la resolución de conflictos. Yo siempre he pensado que quizás por razones que van unidas a mi deformación universitaria y científica, yo siempre he pensado en la patología, ¿no? En la existencia de la patología, ¿no? Y he pensado que la patología pues, es la razón de ser y la justificación de mi actividad docente, universitaria e investigadora. Yo a mis alumnos, cuando les explico las cuestiones relativas a la resolución de conflictos y de controversias, le digo que siempre hay una patología en la base de las relaciones humanas, de las relaciones intersubjetivas, ¿no? Y que evidentemente si no existiera esa patología en el que fruto de esa relación intersubjetiva finalmente todas las personas se unieran entre sí y llevaran a cabo una relación de comunión perfecta, pues evidentemente yo no tendría que estar aquí ni presentando el Instituto de Derecho de Arbitraje peruano, ni evidentemente ni ustedes tomando el estupendo desayuno que en este momento estamos tomando. Pero la realidad es tozuda, existe esa patología y hay que hacer frente a la patología, igual que el médico hace frente a la patología médica, y cuando no nos sentimos bien, pues hay que acudir a un especialista para que te cure esa patología. De igual modo, pues cuando existe esa patología, se puede acudir a los mecanismos que tradicionalmente nos enseña en la universidad. El clásico y el tradicional es el que supone acudir a los jueces tribunales estatales, a lo que se llama la jurisdicción estatal, y otro que ahora se está abriendo camino, en mi país se está abriendo camino y también en el Perú al propio tiempo se está también abriendo camino, es acudir a hacer frente a esa patología a otros medios tradicionalmente llamados heterocompositivos, en el que de alguna forma o de algún modo es clave el arbitraje. Ellos sin perjuicio de otros que se están abriendo con bastante fuerza, como sobre todo la mediación e incluso la conciliación. Hay que tener en cuenta, por lo que se refiere a mi país, en España, en este momento está a punto de tramitarse un proyecto de ley sobre mediación en asuntos civiles y mercantiles, y que va a dar también un giro muy importante a la hora de justamente de hacer frente a esa patología.
Bien, dicho esto, también quiero poner de relieve otra cuestión no menos importante, y es que la patología, el conflicto, que finalmente atiende o trata de resolver el arbitraje, no tiene las mismas señas de identidad que, entiendo yo, tiene la patología que se enfrenta en los jueces y tribunales estatales. La patología que es objeto de resolución arbitral es una patología o un conflicto extremadamente dinámica, extremadamente flexible, dado que los operadores que finalmente se acercan a ese conflicto o a esa patología pues hacen posible un tratamiento diverso y distinto y diversificado en relación al conflicto, la patología que tradicionalmente podemos contemplar en los jueces y tribunales estatales. O sea que muchos de ustedes, o supongo que algunos de ustedes que serán abogados, que ejercen la abogacía y que se acercan a los tribunales estatales, se darán cuenta que la patología que finalmente tiene que hacer frente a los tribunales estatales tiene una cierta rudeza, una cierta dureza, que nos encontramos finalmente que en el arbitraje los síntomas o los aspectos sintomáticos del conflicto, de la patología, pues adquieren otro tipo de cariz, otro tipo de matiz, que es uno de los elementos, pienso yo, para que finalmente abonemos la solución del arbitraje. Con esto lo que quiero decir es que el arbitraje no surge porque los que estamos aquí, pues digamos, es que el arbitraje no. El arbitraje tiene unos condicionamientos, unas bases, unas causas eficientes que hacen precisamente el que finalmente optemos por el arbitraje. Partimos de que existen unos contornos subjetivos y objetivos de la patología que les permite afrontar, como digo, una solución a través del arbitraje más cómoda, más eficiente que si acudiéramos al ámbito de los jueces y tribunales, al ámbito de la jurisdicción de jueces y tribunales estatales. De aquí que, a partir de este dato básico que yo pienso, que creo que es determinante, el tratamiento de esa patología o de ese conflicto es como considero que efectivamente podemos arrancar y dar fuerza al arbitraje propiamente dicho, es decir, dar fuerza al arbitraje propiamente dicho, porque evidentemente el arbitraje tiene una gran aportación cultural, es decir, tiene un gran aporte cultural, tiene en definitiva una gran capacidad de ruptura, como bien se ha dicho aquí anteriormente, es otra forma de tratar, de afrontar el conflicto y la patología. Y eso evidentemente en mentes que nos hemos formado, como puede ser en mi caso, en la base jurídica romana, germánica, de justificación continental, pues finalmente se deja sentir. Hay cierta continencia que finalmente impide o nos aboca a que finalmente la patología, volquemos en la patología forma de pensar o modos de pensar que tradicionalmente aplicamos en la patología que finalmente nos enfrentamos con los jueces y tribunales estatales. Y este es el gran error, es decir, este es el gran error. Es decir, el arbitraje no puede tener el mismo tratamiento, ni puede tener, en definitiva, el mismo comportamiento cultural que cuando se acerca uno a los jueces y tribunales estatales, en modo alguno. Y este es un error que todos los que finalmente nos acercamos al mundo del arbitraje tenemos que asumir, tenemos que, en definitiva, que interiorizar. Interiorizar que los modos y las formas de actuar en el arbitraje deben y tienen que ser distintos al modo y la forma de actuar ante los jueces y tribunales estatales. Esto hay que interiorizarlo. Creo que un buen árbitro debe de interiorizar esta realidad como una opción cultural distinta y diversa a la forma en que se actúa ante los jueces y tribunales estatales. Por lo tanto, hay un primer elemento
que, como digo, es cultural, es de cultura, estamos educando en una determinada cultura jurídica y el arbitraje justamente supone una ruptura con esa forma de entender tradicionalmente la cultura de los operadores jurídicos en relación con la tecnología jurídica. A partir de aquí, evidentemente, el camino es difícil de llevar a cabo porque, de alguna manera, yo, al menos personalmente, me he sentido muy incomprendido en cuanto a mi forma de actuar, a mis proyectos en relación con el arbitraje y realmente debo de confesarles que en ocasiones pues, se encuentra uno en una actitud incomprendida y en un ambiente de incomprensión porque no siempre se acaba de entender estas posibilidades que finalmente uno trata de poner en práctica. No me cabe la menor duda que la sociedad, la comunidad jurídica en general es reflejo de lo que haya interiorizado desde el momento mismo de la universidad. Fíjese, yo en estos días atrás que he estado en una jornada y en unos seminarios que se han celebrado en Montevideo, en Uruguay, precisamente en una mesa de la cual tuve la fortuna de formar parte, el secretario de la Bolsa de Comercio de Montevideo decía justamente una cosa muy importante, y es que es necesario que las nuevas generaciones de jóvenes interioricen y aprendan en la universidad que hay otra forma de hacer frente a esa patología, es decir, al conflicto. Y esto, evidentemente, hay que proyectarlo para que esa nueva cultura se pueda ir conformando y para que esas nuevas generaciones, esos jóvenes que se están formando en nuestras universidades, finalmente sean el futuro de esta nueva forma de entender la resolución del conflicto y de la patología. Con esto lo que quiero decir es que evidentemente queda mucho camino por hacer, pero también quiero decir al propio tiempo que el arbitraje no va ni contra nadie ni pretende sustituir a nadie. Es decir, sería enormemente equivocado pensar que el arbitraje pretende sustituir o en definitiva criticar o cuestionar la jurisdicción o la actividad de los jueces y tribunales totales. Para mí, particularmente, me merece el mayor respeto y la mayor admiración, la labor diaria y abnegada que muchos jueces en mi país y sin duda alguna también en el Perú están realizando en el día a día resolviendo casos. Pero este no es el problema es que en razón de que la Constitución peruana, igual que ocurre con la Constitución de mi país, admite la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico, es justamente esa libertad, el sentirse libres en un Estado democrático y social de derecho, el que permite que las personas, haciendo uso de esa libertad, finalmente sean libres para poder optar, poder en definitiva posibilitar los caminos que crean más oportunos para dar resolución, para en definitiva afrontar esos contornos del conflicto y de la patología jurídica. Por lo tanto, el punto de partida es inequívoco y por lo tanto no es susceptible de confusión. Por un lado tenemos lo que técnicamente podemos configurar como la libertad, como valor supremo del ordenamiento jurídico que la Constitución peruana oferta a todos los ciudadanos peruanos y en base a ese principio constitucional, a esa garantía constitucional, arranca justamente el arbitraje. Fíjese nada menos que
en la libertad se encuentra el origen y la justificación constitucional del arbitraje, y luego, evidentemente, existe otra forma de enfrentarse con la controversia y el conflicto jurídico que tiene su justificación en un poder del Estado, que es el Poder Judicial, que el arbitraje no tiene absolutamente nada que ver con el Poder Judicial del Estado. Por lo tanto, son dos formas y dos maneras distintas de comprender y de aprender lo que es la resolución del conflicto y de la patología jurídica. Y a partir de ahí las consecuencias se dejan ver, se dejan deslizar inmediatamente, porque finalmente la solución que podamos adoptar en un caso y otro va a ser de muy diverso matiz, de muy diverso cariz, que es a lo que yo me refería anteriormente, en tanto en cuanto que las posibilidades que en un caso y en otro se ofrecen y se ofertan son muy diversas. Siempre, como digo, respetando las peculiaridades y los modos de trabajar, ya sea del Poder Judicial, ya sea de la libertad que conforma la actuación arbitral. A partir de ahí, pues evidentemente, lo que es el desarrollo del arbitraje es un desarrollo que implica, como he dicho anteriormente, la máxima expresión del principio de libertad del sujeto, del principio de autonomía de la voluntad